Cordial saludo, mi nombre es Yerly Andrea Guzmán Vargas, soy estudiante del programa de Psicología en el curso de Modelos de Intervención. Quien me acompaña en esta tarde es la profesional en Psicología en el campo educacional, Luisa Fernanda Vargas. Esta entrevista se hace con el fin de responder unas preguntas desde el campo profesional para identificar varios aspectos de intervención. Bueno. La primera pregunta es, ¿qué tiempo lleva ejerciendo en el campo educacional? Buenas tardes, Andrea. Gracias por invitarme. Alrededor de 6 años llevo ejerciendo en el área educacional. Ok, bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo inicia su quehacer en el campo de la psicología? ¿De la psicología o en el campo educacional? De la psicología y en el campo educacional. Okay. Bueno, yo tengo 20 años de experiencia como psicóloga y me gradué en el 2002 y inicié como en el área social, o sea, mis primeros pinitos fueron en el área social. De hecho, mi primer empleo fue en una cooperativa de voluntarios desplazados. Me encargué como de realizar unos talleres y hacer unos perfiles de estas personas. Ya pasados unos años, pues tuve otros empleos. También empecé como en capacitaciones, como tallerista, conferencista. Y yo digo que tendría 4 años de experiencia laboral cuando inicié en el campo educativo. Mi primera incursión en el campo educativo fue en un instituto de estudios técnicos. Yo era docente de emprendimiento y también era coordinadora académica del instituto. Entonces, ahí me fui formando en el campo educacional. Fue una experiencia muy grata, bastante grata. Convivir con los estudiantes me gustaba, o sea, a mí me gustaban las clases. Y también pues la parte de organizar, digamos, la labor educativa que era y organizar con los estudiantes, los grupos que tenían que recibir sus otras clases, que era coordinadora académica, recibir planillas, revisar, de pronto convocar a esos estudiantes que no acudían, saber por qué no estaban asistiendo, si se habían matriculado, era un instituto privado, en esa época recuerdo que el costo era sobre 1.400.000, creo, entonces eso fue hace más de 10 años, era un costo alto. Entonces, bueno, usted paga 1.400.000 y no acude, ¿qué pasa? Entonces, toda esa parte me tocaba realizarla a mí, el trabajo con los docentes, coordinar con el equipo docente, reuniones, que también cumplieran sus horarios también. Esos fueron como los principales aspectos que realicé en esa primera incursión en el área educativa. Chévere. Bueno, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades que ejecuta en su ejercicio profesional? Bueno, yo desde el año 2019 incursioné en docencia universitaria. O sea, nunca he incursionado en docencia, de pronto en colegios, he trabajado en colegios desde otros ámbitos, entonces tengo conocimiento de qué ocurre ahí. En docencia universitaria, en el ámbito educativo, obviamente, pues la responsabilidad de la docencia como tal, ¿cierto? De orientar procesos académicos desde los cursos asignados al programa de psicología, trabajando en universidades diferentes. Bueno, hacer seguimiento de igual forma a los estudiantes que no se encuentran. O sea, eso es vital, o sea, hacerle un seguimiento a los estudiantes que no participan. Pero no solo los que no participan de pronto acudiendo a clases, sino a los que van a clases. Yo trabajo en la modalidad virtual y en la modalidad presencial. Las que van a clase, el estudiante que se sienta y no hace nada, no entrega, no participa, nunca le escucha a uno la voz. Entonces también hacerles ese seguimiento, saber qué pasa, cuáles son las dificultades que tiene el estudiante, porque pues el proceso debe ser más interactivo, más dinámico y más de pronto en el programa de psicología que nos estamos formando para psicólogos.
Obviamente realimentar a los estudiantes en sus trabajos, en sus tareas, reportar calificaciones, Claro, principalmente pertenecer a las redes curriculares, ¿ya? Porque en el campo educativo, bueno, en la docencia superior tenemos unas redes, digamos, curriculares, entonces, de acuerdo a los cursos que a uno le asignen, queda en una red y hacemos reuniones periódicas porque hay cursos que se relacionan con otro curso, entonces yo no puedo estar acá con un tema y el docente que después va a dictarle un curso más avanzado que yo, pero que va en esa línea, va a dictar otro. Eso principalmente en docencia universitaria es más lo que hago. Aquí pues obviamente se trabaja en su mayoría con personas mayores de edad, entonces no hay que hacer como esos reportes. Cuando son menores de edad se suele también, pues como hay un acudiente, entonces se suele también hablar con ese acudiente. comprendo. Bueno, ¿desde cuál modelo o enfoque psicológico orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología? Desde el enfoque sistémico. Ese es el enfoque con el que yo me identifiqué desde que, digamos, inicié mi proceso de ejercicio de la psicología porque me permite abarcar diferentes aspectos de la relación que tiene el individuo con el medio y cómo el individuo afecta al medio y cómo el medio afecta al individuo. Entonces, como que esa relación permite hacer una comprensión más totalitaria, ¿cierto? De la persona, del individuo. Y asimismo, ¿qué es lo que afecta su comportamiento? Ujú. Bueno, ¿cuáles técnicas de abordaje utiliza desde esos modelos o enfoques de interacción utilizados en su ejercicio profesional? Bueno, todos los procesos requieren también, digamos, hablando del campo educativo, ¿no? Requieren un acompañamiento, pero un acompañamiento más psicoeducativo, ¿no? No es abordar esas situaciones que les están pasando, orientarlas, activar rutas. Como le decía, yo he trabajado en otras instituciones, digamos, he sido apoyo. A través de trabajo en fundaciones he apoyado el trabajo que hace de pronto una orientadora escolar. Entonces, uno entiende que como la activación de rutas, en caso que se tengan que activar rutas, el apoyo también al reporte de esos estudiantes que requieren de pronto ya sí un proceso de psicológico más profundo, porque eso pasa, ayudar a determinar por qué o identificar los casos de deserción escolar, que eso es vital, qué es lo que causa realmente la deserción escolar, apoyar otro tipo de procesos. De pronto no tanto esa intervención que se hace desde el modelo, pues es eso, es abarcar todas esas, en esa identificación, es abarcar al estudiante en esa identificación de qué está pasando y cómo lo que está pasando afecta su proceso, pero no solo de pronto a los estudiantes que desertan, que les va mal, también se hace hacia el estudiante que le va bien, entonces como ayudando a fortalecerlo, a identificar esos estudiantes, ¿cierto? Ayudar a resaltar y motivarlos entonces a que exploten, digamos, o a que exploren ellos mismos esas capacidades que tienen. Y el Ya, potencial. entonces, sí, desde el reconocimiento del potencial humano. Ok, bueno, la sexta pregunta sería si trabaja de manera interdisciplinar y cómo aborda las situaciones presentadas desde este enfoque. Bueno, siempre se debe trabajar de forma interdisciplinar, porque, digamos, como le decía, si un estudiante acude a mí, ¿cierto? Yo no estoy en función de brindarle orientación psicológica en el campo educativo. Ya, yo sí lo escucho y le brindo una asesoría psicoeducativa. Entonces, mejor dicho, la relación es inter e intradisciplinar. ¿Por qué? Porque no solo, uno también puede remitir a otros profesionales de la psicología que están especializados, un psicopedagogo, un neuropsicólogo,
ya que ayude a determinar qué está pasando con el proceso de aprendizaje del estudiante. Pero también, si se requieren otras, digamos, si un estudiante se siente afectado porque digamos, vive violencia en su casa, entonces ahí se remite también, se activa una ruta de atención, entonces voy a remitirlo a una comisaría, a un trabajador social, etc. Entonces, el trabajo sí se da inter o intradisciplinar en el campo educativo, eso sí es muy claro. ¿Ve? Igual, si es necesario de pronto que el estudiante cometió una falta, pues se reporta también a otro profesional que será el encargado pronto de realizar la sanción, digámoslo así, así como en el colegio, ¿cierto? Se reporta al coordinador en otras instituciones también, así sean de estudios superiores. Para encontrar el porqué. Bueno, ¿qué contextos de actuación del psicólogo aborda? Bueno, digamos que de pronto no tantos contextos en el área en que estoy ahora, pero pues para el área educativa el psicólogo aborda y va en mucha congruencia con el enfoque de sistemas, aborda estos contextos. El contexto, lo personal, o sea, la individual, entonces orientado a qué? A fortalecer, a identificar necesidades o a fortalecer capacidades, ¿cierto? Necesidades de todo tipo, ¿cierto? Emocionales, necesidades de reforzar de aprendizaje, necesidades exactamente, como le digo, de activar rutas o necesidades también de fortalecimiento. Este estudiante es bueno, promovámoslo, ya ayudémosle a que él ejerza de pronto una mayor liderazgo, una mayor identidad, que surja, que investigue, que sea el estudiante de pronto que tome ciertas banderas. Entonces, en lo personal. En lo familiar se aporta también a identificar cómo es esa relación y cómo esa dinámica familiar afecta al estudiante. ¿Ah? Entonces, que digamos en el ámbito familiar, los niños que no se alimentan bien, un estudiante, digamos, de colegio, de primaria, no se alimenta bien, no va a rendir bien. ¿Por qué no rinde? Porque no se alimenta, porque puede que en esa casa no existan los recursos necesarios. ¿Ya? Entonces, en ese caso, un psicólogo educativo, ¿qué hace? Cuando identifica eso, volvemos a la pregunta anterior, ¿cierto? Pues lo remite, por ejemplo, un trabajador social, a un ISBF, para que los incluyan en alguno de tantos programas que hay, o si en la institución educativa está el beneficio del comedor, pues que los incluyan en ese programa de alimentación. Como le digo, pues de pronto en el ámbito ya de educación superior no es tan marcado esto, pero en el contexto educativo sí. O sea, el psicólogo educativo sí interviene en esas esferas. En la esfera social, obviamente, para determinar también cómo toda esa parte social está afectando ese proceso del estudiante. Cuáles son esas limitantes que encuentra a nivel social el estudiante. Entonces, sus bajos recursos, si tienen esas necesidades que le decía pronto de un acompañamiento de otra profesión para que lo apoyen más esos procesos académicos, pero no lo hay. En la institución no lo hay, no se lo da la EPS de pronto, que sería posiblemente quien deba asignarle una cita, no se la otorga, o sea, cómo se da ese proceso. Y también es no solo pues identificar esas necesidades, sino también reportar para que ese otro sistema también acuda y le brinde la asistencia que necesita ese estudiante. En la parte vocacional es la intervención, entonces también ayudar a que el estudiante identifique qué es lo que quiere hacer, cuál es ese proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cuál es su vocación? Para mí, en este punto de mi vida y de mi experiencia profesional, para mí es válido que una persona diga, yo no quiero ser profesional. Es totalmente válido, yo quiero tener un arte, o si es una persona que le gustan las labores, que es, digamos, una persona del campo y quiere seguir las labores agrícolas, es válido, ese es su proyecto de vida. Entonces, no todas las personas tenemos que estudiar, no todos tenemos que tener una carrera. ¿Ya? Cuando hablo de estudiar, pues hablo ya de estudios superiores. Creo que todos debemos pues tener la información básica, pero no todos, porque entonces todos necesitamos de nuestros campesinos, de nuestros artesanos, de nuestros comerciantes, ¿cierto?
todos entonces doctores, todos abogados, todos licenciados, todos, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, es, necesitamos que en el mundo todos estemos, pero que el que esté ahí lo haga por vocación. Entonces, ayudarle a ese estudiante y a esa familia a comprender, mire, respete la vocación de su familiar, porque si él hace lo que quiere con su carrera, pues él va a surgir. Así sea un artesano, va a ser un buen artesano, ¿ya? Va a buscar surgir. Hay mucha gente que vemos ahora, ¿cierto? Deportistas, artistas. Digamos que en mi época eso no era tan válido, de que era la exigencia era estudiar, no era como una opción no hacerlo para muchas personas, ¿cierto? Entonces, no, usted quería ser deportista, no la apoyaban porque pues no tenía tanto reconocimiento. Y hoy que reconocimos todas esas potencialidades, que él quiere hacer música, que quiere ser artista, entonces es válido, pero es válido identificar y que se cerciore realmente que eso es lo que quiere hacer. Entonces esa es la labor del psicólogo educativo también. Y también, aparte de lo vocacional, todo, digamos, el programa que tiene que ver con la sexualidad. Eso está a cargo del área del psicólogo educativo. Entonces, digamos, implementar esos programas que cada institución tiene frente a la educación sexual. Eso es la labor de un psicólogo educativo también. De pronto no es el que tiene que dar la charla de educación sexual, pero es el que tiene que generar el plan de acción para que eso ocurra. Y en el caso de, pues, de los colegios también, pues, encargado de hacer en la parte familiar también todo el trabajo de escuelas de padres. Eso sí me faltó de incluirlo ahí, las escuelas de padres. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? Bueno, el componente ético en el campo educativo de la psicología pues, se identifica de varios aspectos. Está, digamos, si uno está ejerciendo un rol docente, puede ser ético en las calificaciones, en realimentar a sus estudiantes adecuadamente, como en cualquier campo de ejercicio de la psicología, el manejo confidencial de la información y también el manejo adecuado de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay situaciones, como yo le decía en preguntas anteriores, ¿cierto? Que requieren que yo remita, pues yo no debo de pronto en esas remisiones incluir información que no es pertinente y que es confidencial, ¿sí me entienden? O sea, uno solamente limita el proceso que está haciendo. Se remite a la estudiante, digamos, Andrea Guzmán, para valoración por tal situación. Y antecedentes, nada más. Porque puede que Andrea, yo haya observado otras cosas que no tienen que ver con ese profesional que yo la estoy enviando y pues que si usted se siente a gusto le manifestará a ese profesional que puede ser de otra disciplina, ¿vale? Entonces, eso también es ético, no estar divulgando de igual forma con la comunidad académica la información de los estudiantes, manejar de forma adecuada y a tiempo aquellos casos que se identifiquen como bullying, el mismo ausentismo, las mismas dificultades de aprendizaje, no se debe, digamos, lo de ventilar esa información, ya, sino que se le debe dar un manejo adecuado. No sé si usted en su experiencia que hasta el momento haya tenido académicamente como estudiante se identificó tal vez algún caso donde usted no tendría por qué saber que X niña o X niño o X estudiante le pasaba esto, esto y esto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a veces las mismas personas que trabajan y que son autoridades, o sea, una autoridad, un docente, una orientadora, el coordinador, rector, hasta la secretaria del colegio terminan ventilando esas dificultades de algunos estudiantes. Entonces, eso no es ético ridiculizar, es ética la disciplina positiva con la que apoyemos a nuestros estudiantes cuando tienen de pronto alguna dificultad de conducta en el aula. Entonces, hay que hacerlo de manera positiva, no llevando al escarnio, al castigo, ni a la presentación pública,
Y le recomiendo revisar de pronto esos casos donde no se hace ese manejo adecuado y muchas veces terminan en tragedia. Entonces, sí, es importante que si usted es el psicólogo que está a cargo en cualquier tipo de educación educativa, de los procesos, pues maneje eso, confidencialidad, darle un direccionamiento adecuado a los procesos y, por supuesto, si yo sé que eso no está en las funciones que yo debo cumplir, entonces no lo dejo pasar por alto porque no me corresponde a mí, sino que activo esas rutas que hay específicas para hacer. La última pregunta sería, ¿cuál es su mayor motivación para seguir en este campo y qué me recomendaría a futuros profesionales de la psicología? Bueno, yo siempre he pensado que la educación es el campo donde uno puede transformar mucho, uno puede transformar vidas desde acá. Entonces, entender que, sobre todo en el campo educativo, pues donde llegan tantas personas con esa necesidad de aprender, y bueno, ahorita le hablo en general del campo educativo, ¿no? Entonces, pues saber que son seres humanos, como le dije, comprenderlos desde un enfoque integral, en casa pasan cosas, ¿cierto? Y a veces nosotros somos el único escape, nosotros como institución educativa somos el único escape para esas personas. Entonces, estar atentos. De verdad, a veces sí es agotador, pero como que seamos muy humanos en eso, en identificar qué pasa, en saber vincularnos también. Como le digo, hay una manera de que no es que directamente usted se tenga que ir al hogar, pero usted puede activar unas rutas. Aunque solo usted active esa ruta, usa esas rutas y haga seguimiento a lo que ocurrió después de que usted remitió a esa persona, ya puede estar cambiando la vida de una persona, de un estudiante. Y ser muy activos en identificar también que algo le pasa, ¿cierto? Seguir ese instinto psicológico, digámoslo así, esa intuición que uno va aprendiendo como profesional y bueno, a este estudiante yo vengo entendiendo que tenía un buen desempeño académico y ahora qué pasó, algo le pasó. Entonces, ser sensibles a eso y no dejarse de pronto agobiar, ¿sí? A veces apoyarse, como digo, hay instituciones que colaboran con las entidades educativas a través de prácticas profesionales, con las fundaciones. Entonces, ser también muy prestante, porque una sola, o sea, el sistema educativo en Colombia, pues, a veces es una sola para toda la jornada, una sola orientadora, bueno, no puedo decir cuánto número de estudiantes, pero ser también así, o sea, hacer ese trabajo interdisciplinario e interinstitucional y apoyarse en todo eso en beneficio de que se cumplan esos planes que, en los que se identificaron esas necesidades y como una sola golondrina no hace verano, pues apoyarse en todo lo que hay, eso es ser sensible por un lado y apoyarse para que realmente se haga el trabajo. Una persona sola no puede y termina quemándose por querer hacerlo, pero sí se puede apoyar. Entonces, esa es como la recomendación. Y ser muy sensibles a las necesidades. Y en caso tal, ¿cuál sería su mayor motivación? Mi mayor motivación es que siempre he pensado que digamos que esta es una de las disciplinas en que menos, digamos, reconocida, a veces, pero la que más se puede ayudar. Yo ahora que trabajo en docencia, yo sí pensé, como le dije, tengo 20 años de experiencia ya de formación, de profesional. Y algún día pensé, bueno, y toda esta experiencia que uno quiere ¿qué? ¿Dónde queda? Pues qué bonito poderla transmitir a los estudiantes, como, mire, cuando usted esté en esa situación le puede pasar esto, haga esto. Entonces, eso me motiva mucho y también me ha motivado ese reconocimiento en diferentes instituciones de pronto donde estuve no siendo de pronto la psicóloga educativa, pero sí llegando a hacer ese acompañamiento como que la misma recepción que le dan a uno los mismos estudiantes, como que quieren y quieren y en su expresión hacen sentir que sí necesitan ese acompañamiento que se les brinda desde cualquier punto, pero
pues como le digo, fundación, práctica, lo que sea, pero desde lo psicológico y la salud mental es vital, entonces eso motiva, como ayudar a que tratemos de llevarle salud mental a las personas, que eso es algo tan necesario no solo para la parte individual, sino para una sana convivencia. Bueno, con esto ya concluimos. Muchas gracias por el espacio brindado. Cabe aclarar que esta entrevista es netamente académica y lo mencionado aquí se usará para ese mismo fin. No siendo más, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Andrea, feliz día.